Buenas noches, hermanos. Continuando con la temática de este mes, que es la fe. Recordaba cuando era chico, en una iglesia chiquitita, Dos Aguas, que entraba el sol por el costado en los ventanales, que cantábamos que al que tenía fe todo le es posible. Si tienes fe y en Dios puedes creer, todo te es posible, ¿no? Porque fe mueve la mano de Dios y su palabra vive. Y eso me llevaba a pensar y a reflexionar en qué es vivir por fe o qué podemos entender de vivir por fe. Y la realidad que siempre llega al mismo punto, y es que aquellos que viven por fe o los que pretenden vivir por fe viven sobrenaturalmente, viven de una forma que escapa a las leyes, a la estructura, al formato de este mundo. Viven sobrenaturalmente. Y qué bueno saber de que este Dios en el cual creemos puede hacer que nuestra vida, en base a nuestra fe en Él, sea sobrenatural. Y no ir arrastrándonos por este mundo, sino vivir de una forma sobrenatural. Hebreos 11.1, conocidísimo. Disculpen la voz, pero estoy congestionadísimo, hace desde el viernes que estoy empastillado para poder llegar a hablar hoy. Así que si se me cierra un poco la garganta, sepan disculpar. Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Es un pasaje que lo sabemos la mayoría de nosotros desde hace mucho tiempo, desde chicos. Yo me preguntaba qué es lo contrario a la fe. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchos creemos que lo contrario a la fe es la duda. Pero la realidad es que no. No está mal dudar. Como tampoco, yo lo comparo con la tristeza, la duda, ¿no? Es decir, hay una tristeza ante un evento cuando nosotros pecamos o cometemos errores. Hay una tristeza que proviene del enemigo que nos hunde, que nos encapsula, que nos murmulla que siempre vamos a caer en lo mismo, que no hay salida, que no tenemos forma. Pero hay otro tipo de tristeza, que es la que produce el Espíritu Santo, que es un corazón contristado, que lo que busca es sujetarse al Señor y ser transformado. Esa tristeza es buena. Bueno, con la duda pasa lo mismo. Hay una duda que nos va a poner el enemigo y es tratar o intentar que nuestra fe mengüe, que nuestra fe se vea debilitada. Pero hay una duda que es buena y que el Señor la permite, que hace que en la duda tengamos que sujetarnos fuertemente en fe para poder avanzar un nuevo escalón. La realidad es que lo contrario a la fe es la incredulidad y no la duda. Es cuando no creemos, no cuando dudamos. En Hebreos 11 no solamente encontramos una descripción de la fe, sino que se nos plantea cómo es que la fe obra en nuestras vidas. Dice que en la fe podemos encontrar convicción y certeza sobre aquello que todavía no es. Y yo pensaba en cuántas cosas, ¿no? Podemos tener convicción y certeza, aunque todavía no sean. Como por ejemplo en la restauración. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al Señor machacados por la vida? Aunque algunos, como en mi caso, desde chico conocíamos, nos hemos dejado distorsionar un poco y anduvimos pisando barro. Y vinimos con heridas y con cicatrices y con situaciones donde por fe entendemos de que hay convicción y certeza en que Dios nos restaura. Y cómo Dios trabaja con nosotros. Y cómo Dios nos va sanando de a poco y va curando las heridas y va haciendo que nuestro ser cada día pueda ser perfeccionado para su gloria. Certeza y convicción de la salvación adquirida en Él. Podemos tener certeza y convicción de que un día el Señor va a volver. Y es importantísimo tener esta idea de que el Señor va a volver. Porque si no es como que se pierde el objetivo. Muchas veces no somos conscientes o no tenemos en cuenta de que un día
con trompeta y con voz de mando, el Señor va a volver a buscar a su iglesia. Y tenemos la certeza y la convicción de una eternidad junto a Él. Qué importante es, para poder vivir este presente, conocer el futuro. De que tenés un futuro asegurado en la eternidad. De que en este lugar estás de paso. Que sos peregrino, como dice la palabra. Y eso es por fe, porque aún no lo estamos viviendo. Pero tenemos fe, tenemos certeza y convicción de que Dios hará eso con nuestras vidas. ¿Por qué hablamos de fe? ¿Por qué es importante reflexionar sobre la fe? En primer lugar, ¿es importante cuánta fe tenemos? Sí, ¿no? El Señor le dijo al ciego, cuando el ciego le pidió que lo curara en Mateo, lo leo textual, Mateo 9, dice, y después de haber entrado en la casa se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo sanarte? Ellos le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y recuperaron la vista. Si su fe hubiese sido escasa, si su fe hubiese sido poca, ellos no podrían haber vuelto a ver. Sin embargo, ellos por la fe que tenían en el Maestro, pudieron ver nuevamente. Es decir, importa cuánto. Después vamos a tratar de ahondar un poquito más en el tema. Importa también por mi beneficio. Dice que la mujer con flujo de sangre se acercó a Jesús queriendo tocar sus vestiduras para ser sana. Era una situación complicada, compleja. La mujer en ese tiempo en particular no tenía mucho voz ni voto ni participación, y menos con la enfermedad que ella padecía. Era una mujer que se sentía avergonzada, que no podía estar en público. Y ella ni siquiera se animó, como los ciegos, por ejemplo, a acercarse a Jesús y pedirle que la sanara. Ella por su fe simplemente dijo, si yo me acercara, solamente con tocarlo voy a ser sana. Pero Jesús no dejó que ella se fuera sin hablar con ella, sino que en el medio de toda la gente, Él destacó y Él enfatizó la fe de esta mujer. Y le dijo, por tu fe has sido sana. La que no valía para el resto, la que no tenía importancia en la sociedad, la que tenía que andar escondiéndose y ocultándose de la gente, el Señor la puso en primer lugar, dentro del grupo que estaba ahí, ¿no? Yo no sé cómo es en tu vida, pero tal vez has vivido toda una vida pensando que sos el último orejón del tarro, o que a vos no te toca lo que le tocó al otro, o que estás condenado a vivirla peleando. Y que nunca vas a tener una situación realmente donde puedas sentirte tal vez útil para el Señor como vos pensás que tiene que ser. Yo lo que sí te puedo decir es que como esta mujer, el Señor puede ponerte en un lugar propicio para que puedas ser de bendición. Porque todos los que estaban ahí pudieron ver cómo por su fe ella fue sana. Y ahí vamos al tercer punto. La fe es importante porque podemos bendecir a otros con nuestra fe. ¿Recuerdan en los evangelios cuando los 4 amigos no podían llegar con el enfermo, con el paralítico, y dijeron, ¿y cómo hacemos? Está lleno de gente. Y se mandaron por arriba, por las azoteas, hicieron un agujero en el techo y lo bajaron con la camilla. Jesús les dice, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y él se levantó y caminó. Pero la fe de sus amigos fue la que hizo que este paralítico pudiera ser sanado. Es decir, la fe es importante para vos en tu vida, es importante en lo personal, es importante en tu relación con el Señor, pero también es importante tu fe porque puede bendecir y puede ayudar a otros. Por eso, como esta mujer del flujo de sangre, que queda la historia ahí, sin embargo hay un montón de espectadores que pudieron ver eso y entendieron lo que era el tema de la fe en base a lo que había ocurrido. Aquellos que nos están mirando, aquellos que miran tu vida, con tu testimonio, con tu forma de vivir, con tu forma de enfrentar las situaciones complicadas, vos estás bendiciendo o no al que está al lado tuyo. Como decíamos, la fe es importante para vos y en tu relación con el Señor, pero también tu fe es importante y afecta a los demás.
encontramos un pasaje conocidísimo. Y la verdad que no me gusta mucho predicar sobre pasajes muy conocidos, porque parece como que ya no hay mucho más para decir. Pero la verdad que daba vueltas y caía siempre en lo mismo. Así que el pasaje que elegí para hablar puntualmente de la fe tiene que ver cuando Jesús, después de sanar y de estar durante un tiempo predicando, había 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que tenían hambre. Y está la escena de los 2 peces y los panes, y Jesús multiplica y comen. Pero después, dice Mateo 14, en el versículo 21, los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Me llamaba la atención porque Jesús dice que los hace subir rápidamente a la barca a los discípulos, y él despide a la multitud. Y hay una realidad. En Juan encontramos más detalles sobre este tema, que dice que la gente quería ya hacerlo rey a Jesús. Quería que Jesús tomara partido como rey, como gobernador, en el problema económico y social que estaba teniendo el pueblo de Israel. Y Jesús entendía esto y se daba cuenta. Y Jesús no estaba dispuesto a meterse en las cuestiones humanas. Había venido para darle de comer, para sanar, para curar a los heridos, pero él no quería una cuestión política y social o económica. Él quería darles libertad y quería la transformación espiritual. Cuando vio esto, Jesús sube a los discípulos y él se va a orar, dice. Dice que él se aparta y se va a orar. Nuestra fe en el Señor no debe estar cimentada en el beneficio o en la prosperidad de este mundo, como querían estos judíos, ¿no? Sino que en realidad debe estar fundamentada en la bendita esperanza de una eternidad. Nuestra fe en el Señor provoca una esperanza que tiene claras consecuencias en el tiempo en nuestras vidas. La esperanza que Dios nos da de una eternidad hace que podamos mirar desde otra perspectiva lo que es la vida. Entonces ya las cosas no parecen ser tan trágicas como las puede ver otro. En el Señor entendemos de que somos pasajeros y de que aún la muerte, con su poder, simplemente nos da un pasaje para encontrarnos con el Señor. Como decía Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué postura la de Pablo. Qué digno de imitar. Dice que después de despedir a la gente, Jesús subió a la montaña para orar a solas al anochecer y estaba allí solo. En un montón de pasajes encontramos a Jesús apartándose para orar. En un montón de pasajes encontramos que Jesús se separaba y se iba en un momento de intimidad con el Padre. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se dedicaba y tomaba y tenía cuidado de tener un tiempo especial con el Padre para tener su intimidad, su relación especial, ¿cuánto más nosotros, no? ¿Cuánto más nosotros debemos entender, y lo digo en primer lugar para mí, de que mucho de nuestra vida espiritual radica en nuestro tiempo de calidad, y no tanto de cantidad, sino de calidad con el Señor? Un encuentro fresco, un encuentro renovador. Es así que Jesús se separa y se va a tener un tiempo de intimidad con el Padre, mientras los discípulos se van con la barca. Dice el versículo 24, que la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Y acá yo me preguntaba una cosa, ¿dónde estaban los discípulos? En la barca. ¿Dónde estaba la barca? En el medio del mar de Galilea. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo que vayan. No fue un capricho de los discípulos, no fue una ocurrencia de ellos, no fue una idea. El Señor los subió y le dijo, vayan al otro lado. Ahora, ¿cómo puede ser que si yo le hago caso a lo que Dios me dice, me encuentre en el medio de una tormenta? Parecería como que no tiene mucho sentido, ¿no? La realidad es que en el comienzo de nuestra vida con el Señor, en nuestra travesía con el Señor, al principio posiblemente encontremos un tiempo de tranquilidad, donde
ese primer amor y esas sensaciones que vivimos y esa experiencia que tenemos con el Señor, parecería como que va todo cuesta abajo, que va todo bien. La realidad es que en nuestra vida van a terminar habiendo situaciones de tormenta y de conflicto. Y es una realidad. Aún obedeciendo y haciendo las cosas como Dios nos pide, la realidad es que vamos a encontrarnos con diferentes tormentas en el recorrido que vamos a hacer. La realidad es que para llegar a la orilla de la eternidad vamos a tener que sufrir muchas tormentas que van a zarandear nuestra barca. Y allí es donde la fe va a tener que ser importantísima para mantener el rumbo, no desviarnos y no entrar en desesperación. Desesperación era la que tenían los discípulos cuando se empezaron a levantar las olas y el viento se puso cada vez más fuerte. El versículo 25 dice que en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Y es un fantasma, gritaron de miedo. ¿Cómo es, no? Yo pensaba que en medio de la dificultad todo hombre, mujer o iglesia necesita de un encuentro puntual con el Señor, pero no de la forma normal, no de la forma estándar, sino un encuentro sobrenatural. Jesús se le presentó en un momento crítico de una forma que nunca antes se había presentado. Ellos nunca habían visto caminar a Jesús sobre las aguas. Como tal vez en la situación que vos estás viviendo hoy, en el problema que estás viviendo hoy, en la dificultad que estás pasando hoy, tal vez vas a conocer al Señor de una forma que no lo conociste nunca antes. Dios se te va a manifestar a través del Hijo de una forma que nunca antes lo hizo. Y te va a dar salidas, soluciones, respuestas de una forma que nunca antes lo hizo. No esperes que Dios trabaje de una forma rutinaria y constante haciendo siempre lo mismo. Dios es un Dios que se renueva, que transforma. Y estos discípulos pudieron experimentar algo que parecería como que, ¿cómo vamos a tener miedo de que el Señor venga caminando sobre el agua? También parece algo como contrario. Sin embargo, muchos de nosotros, cuando Dios obra en nuestras vidas, a veces también nos asustamos. Y a veces también nos da temor de ver cómo Dios nos zarandea y nos mueve y nos lleva a distintos estadios. Porque la comodidad, el quedarse siempre en el mismo lugar, es la más fácil, ¿no? Sin embargo, cuando Dios sacude nuestra estructura y nos lleva a nuevos desafíos, no decimos un fantasma, pero sí tal vez vemos fantasmas que no son, ¿no? O que no hay. Y sin embargo es el Señor tratando de que podamos crecer, que podamos superar nuestros temores y que podamos tener dependencia y fe en que Él maneja y tiene el control de todas las cosas. Jesús no tarda su respuesta. Jesús le dice enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Aún aquellos que todavía no conocen a Cristo o que están transitando un tiempo en el que deben decidir si van a caminar o no de la mano del Señor, la idea o la manifestación de este Jesús puede hacerles temer o titubear. Y si vos estás en un momento en tu vida donde estás en un encuentro con el Señor y no sabés si sí o si no, si tomar una decisión de fe o no, porque te da miedo esto de qué me están hablando, yo te puedo decir que esto no es una religión y que no tenés que tener miedo de entregar tu vida. Porque la vas a entregar a aquel que te creó, a aquel que te la dio, a aquel que te conoce en la intimidad. Y es necesario, en fe, dar un paso de valentía para que el Señor pueda gobernar nuestras vidas. Solo quienes ya hemos tenido una experiencia con el Señor y hemos sido comprados por precio de sangre, entendemos que no hay nada que temer. Como dice la palabra, como decía el apóstol, ¿no? Todas las cosas nos ayudan a bien. Y muchas veces pensamos que todas las cosas son las buenas. No, todas las cosas son todas las cosas. Las dificultades, los contratiempos, las complicaciones ayudan a bien.
Como siempre, como casi en todos los evangelios, Pedro era de carácter fuerte, Pedro era el que siempre respondía. Pedro fue que cuando Jesús dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro fue que cuando vinieron a arrestarlo a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Pedro siempre estaba en todas. Y en esta no podía hacer otra cosa que cuando todos empezaron a ver quién era y el Señor dice que era él, Pedro le dice, bueno, Señor, si realmente eres tú, ordéname, mándame a que yo vaya. Y yo iré. Y la realidad es que Jesús le dice, ven, le dijo el Señor. Ahora bien, las aguas estaban agitadas, las olas eran grandes, el viento era fuerte. Yo creo que Pedro podría sentirse más seguro sobre la barca o dentro de la barca que animarse a caminar por las aguas en medio de la tormenta hasta donde estaba el Señor. Sin embargo, él tenía su fe puesta no en la seguridad de la barca, sino en la seguridad del Rey de Reyes. Y mientras armaba el mensaje pensaba, ¿dónde está puesta nuestra seguridad? ¿Dónde está puesta tu seguridad? Tal vez muchos de nosotros tenemos nuestra seguridad puesta en propiedades. Tal vez muchos de nosotros tengamos nuestra seguridad puesta en un cuadrito colgado en la oficina, en el consultorio o en casa. Tal vez muchos de nosotros tengamos puesta nuestra seguridad en nuestro trabajo y en el sudor de nuestra frente. Tal vez muchos de nosotros en nuestra salud, en los contactos que podamos tener, en las influencias que podamos tener, en el blue o en el paralelo. ¿Dónde está puesta tu seguridad? ¿En la barca de madera de este mundo terrenal? ¿O en la mano del Señor que te dice ven? ¿Y saben qué? Yo creo que todos nosotros, me incluyo en primer lugar, responderíamos no, en el Señor. Porque es propio. Todos contestaríamos eso. Pero la realidad es que de la forma que vivimos es realmente donde está puesta nuestra seguridad. El pedido de Pedro no buscó decir, yo soy Pedro y entonces yo quiero hacer lo mismo que hace el Maestro. Yo quiero caminar por las aguas, quiero ser el primer hombre, excepto el Señor, en poder caminar sobre el agua. No fue lo que Pedro planteó. Pedro quería ir porque amaba al Señor. Y porque le interesaba más estar con Él y se sentía más seguro con el Señor que estando en la barca de madera. Pedro no quiso hacer una exhibición de talento o de fe o de compromiso con el Señor delante de los demás discípulos, sino que en realidad lo que Pedro quiso hacer es decir, Señor, si hay un lugar donde yo quiero estar, es al lado tuyo. Si hay un lugar donde yo me siento seguro, es al lado tuyo. La fe de Pedro fue probada en ese momento. Y dice que Pedro bajó y puso el pie en el agua. Y empezó a caminar. Qué loco, ¿no? Pensar que Pedro, más allá de su testarudez y su carácter y su forma de ser, y de lo que pasa después, pero fue el único, sacando al Señor, que pudo caminar sobre las aguas. Hasta ahora no hubo otro. ¿Y eso por qué? Porque su seguridad y su fe estaban puestas en el Señor. Existen dos maneras de mirar. Una es con los ojos naturales, como estaban mirando el resto de los discípulos. Y una, o la otra, es con los ojos espirituales, que es con los ojos que lo miró Pedro. Y Pedro se bajó y comenzó a caminar. Pero su mirada, sus ojos carnales, sus ojos naturales, comenzaron a distorsionar sus ojos espirituales. Y ya comenzó a ver de que las olas eran cada vez más grandes y que el viento seguía siendo fuerte. Y es allí donde en realidad, en medio de la mayor dificultad, en medio de la mayor complicación y en medio de la mayor batalla que tengas en tu vida, encontramos que es la oportunidad de vivir
una experiencia sobrenatural con el Señor. Una experiencia que nos va a permitir un conocimiento mayor y más profundo de la persona de Cristo. ¿Por qué el Señor los manda al medio del mar de Galilea a estar en el medio de una tormenta, en el medio de la dificultad? ¿Por qué Dios permite que hoy en día vos te pasen un montón de cosas que vos decís, ¿por qué, Señor? Porque es en ese tiempo en particular donde uno puede conocer a Dios de una forma como antes nunca lo había conocido. Porque es en ese momento, tal vez de extremo, donde no te queda otra que tener fe. Porque se te agotaron las salidas, porque no tenés más recursos, porque te das cuenta que no tenés capacidad de hacer nada más. Y lo único que te queda es hacer lo que hizo Pedro. Señor, ayúdame. Qué bárbaro, ¿no? Pedro no solamente caminó sobre las aguas, sino que cuando comenzó a hundirse, no se hundió de golpe. Uno cuando tira un cuerpo al agua, lo primero que hace el cuerpo, si no es algo que tenga aire o que sea liviano, se hunde inmediatamente, ¿no? Es decir, es una cuestión de fracción de segundo. Pedro comenzó a hundirse lentamente. Tuvo tiempo no solamente de darse cuenta que se estaba hundiendo, sino que también tuvo tiempo de pedirle ayuda al Señor. ¿Qué quiere decir esto? De que aquellos que estamos en Cristo no nos ahogamos nunca. El Señor nunca va a permitir que el agua te tape. Su mano siempre va a estar ahí. Aunque tu fe sea débil, aunque tu fe se quiebre, como la de Pedro, aunque tu fe te alcance para dar unos pasos sobre el agua, en el momento de dificultad y cuando tu fe flaquea, el Señor va a estar ahí para sostenerte. Porque te compró. Porque sos propiedad privada. Porque tenés el sello del Espíritu. Porque tenés precio de sangre. Y Él no va a permitir que te pase algo que Él no quiere que te pase. Es por eso que la salvación, no ya del alma, porque ya la tenemos, pero sí la salvación de las situaciones, de las complicaciones y la experiencia con el Señor, tiene que ver con que Él nos socorre. Dice que enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. ¿Por qué lo reprendió Jesús a Pedro? Porque lo amaba. ¿Por qué cuestionó su fe? Porque si lo hubiese tenido fe, podría haber seguido caminando. Pero la realidad es que aún en la poca fe podemos encontrar que esa poquita fe que tengamos realmente sea verdadera. Ante todo el Señor nos pide calidad y no cantidad. Volvemos al principio. Decíamos que importa cuánto, por supuesto que importa, pero importa tanto más la calidad. Seguramente Pedro tuvo muy poquita fe, para mí fue muchísima, pero dice Jesús que si fuera como un grano de mostaza. O sea que la cantidad no es tanto, sino que es la calidad. Es la real entrega de saber de que Dios tiene el control. Cuando subieron a la barca dice que el viento se calmó. Y es raro pensar, porque el Señor tal vez podría haber tomado a Pedro de la mano y seguir caminando hasta la orilla. Sin embargo, Jesús lo tomó a Pedro, lo volvió a subir a la barca y él se sube nuevamente. Y la realidad es que el Señor podría, como decíamos antes, haber continuado caminando sobre las aguas hasta la otra orilla, pero prefirió subir a la barca junto a los discípulos, dándonos un ejemplo de lo que pasa en nuestras vidas. Es así en la vida de la persona. Cuando permitimos que Él entre en nuestras vidas, cuando permitimos que Él se suba a nuestra barca, las tormentas, los vientos se tranquilizan. No digo que desaparezcan, la tormenta puede seguir estando, la tormenta puede continuar, pero la realidad es que podemos disfrutar de la paz y de la tranquilidad de saber que el Señor está en nuestra barca. Que no importa la tormenta que estemos atravesando o la dificultad que estemos pasando. Luego dice que los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.
y no queda otra. Cuando tenemos una experiencia con el Señor de una forma sobrenatural, lo que nos provoca es reconocerlo y adorarlo. No hay otra salida. Nuestro espíritu se reconforta de ver que hemos conocido a Dios de una manera que no conocíamos antes. Es allí donde debemos hacer hincapié, y esto es importante, en que el objeto de nuestra fe también tiene que ser el objeto de nuestra adoración. Repito, ellos tuvieron fe en el Señor y cuando subió a la barca le adoraron. El objeto de nuestra fe tiene que ser el objeto de nuestra adoración. Y acá me atrevo a preguntarte, ¿dónde está puesta tu fe? Porque depende de dónde pongas tu fe, es aquello a lo que tú le estás brindando adoración. Tu fe puede estar puesta en vos, como decíamos antes, en un trabajo, en una posición, en una propiedad, no sé qué. Pero donde esté puesta tu fe, a eso es a lo que le estás brindando adoración. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor. Y debemos ser imitadores. En Hebreos 11 habla de Enoc. Enoc fue el primero que dice que vivió de una forma tal por fe que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y todos tienen la idea de que Enoc vivió, no sé, aislado, como que se fue al medio de la montaña en forma ermitaña y Enoc vivió una vida que es imposible. No, Enoc vivió en el medio de su sociedad. Enoc vivió, dice que engendró, tuvo hijos, hijas. Enoc hizo una vida como cualquiera de los del pueblo de Israel. En realidad no era Israel todavía, ¿no? Como el pueblo antiguo. Pero la realidad es que en medio de todo su pueblo, él vivió de una forma diferente. ¿Y por qué lo hizo? Lo dice la palabra. Por fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y Moisés exactamente igual. Moisés estaba en su comodidad, con la costumbre, el formato y la estructura egipcia, y el tipo no tenía por qué salir de esa estructura. Él estaba cómodo, estaba bien. Sin embargo, dice que por fe decidió dejar los placeres del reino, de los faraones, ¿para qué? Para ir a liberar al pueblo. Y me gusta porque el pasaje dice que por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Y muchos pensamos que al invisible es como diciendo viendo hacia la nada, o sea, viendo hacia adelante, al futuro. No, al invisible está con mayúscula. Es decir, la fe de Moisés era mirar al invisible, aquel que está en todos lados, pero que no puede verse. El invisible de Moisés era Dios. Y él dejó su comodidad, todo su entorno, para cumplir el rol de libertador, pero sabiendo de que su mirada estaba puesta en Dios y su fe estaba puesta en Él. ¿Dónde está puesta tu mirada? Porque como iglesia, somos parte del cuerpo, como iglesia tenemos una tarea. Y como decíamos al principio, nuestra fe no solamente es para nosotros, sino que afecta al prójimo. Dice Efesios 4, y dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados por el viento, como le pasó a los discípulos en el medio de la tormenta y en la barca, llevados por el viento y por las olas, sino que por estos hombres, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error.
La realidad, hermanos, es que cuando habla de unidad hay dos formas de interpretarlo. Dice la unidad de la fe. Unidad tiene que ver unidad con la fe y el conocimiento de Cristo, es decir, unidad de ser uno, de amalgamarse, de complementarse. La fe se ayuda del conocimiento de Cristo. Y cuando yo más conozco a Cristo, más aumenta mi fe. Van juntas. Pero también unidad se puede utilizar como unidad, es decir, unidad de medida. La unidad de la fe es una fe completa. No es una fe a 3/4, a medio. Es una fe total, una unidad de fe. Y en esto la iglesia, apóstoles, profetas, maestros, estamos metidos nosotros. Es nuestra responsabilidad con nuestros hermanos más débiles en la fe, poder ayudarles, poder acompañarlos, poder estar para que ellos puedan alcanzar la unidad de la fe. Y también es responsabilidad nuestra dejarnos, porque muchas veces nos gusta ayudar, exhortar y aconsejar a otros, pero cuando nos quieren aconsejar o exhortar a nosotros, como que nos pica un poco. Es necesario también que nos permitamos y que dejemos que nos puedan exhortar a nosotros también, para que juntos, como cuerpo, podamos crecer en la fe que el Señor quiere. Es un tiempo hermoso en el que estamos viviendo, como siempre decimos, privilegiados de poder vivir este tiempo en particular, y el Señor va a hacer muchas cosas en medio nuestro. Eso estamos seguros. Pero mucho de eso, o casi todo, va a depender de dónde esté depositada nuestra fe. Como decíamos y he escuchado en los fines de semana anteriores, si nosotros pensamos que vamos a tener un templo para 1500 por la capacidad que tenemos de comprar ladrillos o de lo que sea, y nuestra fe está puesta en nosotros, estamos fritos. Si nuestra fe está puesta en el Señor, no solamente va a haber muchos ladrillos allá, sino que va a haber muchas personas. Porque van a ingresar porque el Señor las trae. Porque si como cuerpo realmente nos enfocamos en poder exhortarnos y ministrarnos y crecer en fe, el Señor solo va a hacer que vayan agregándose. Así que es un desafío lindo que tenemos, el hecho de poder crecer, no solamente para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio del prójimo en nuestra fe en el Señor. Cerramos con un videíto cortito que tiene que ver con, no sé qué situación estás pasando o qué dificultad estás teniendo en tu vida, pero cuando yo vi esto me di cuenta de que uno muchas veces agranda mucho las cosas que le pasan. Where do we go when hope runs out? When we're empty? When there's nothing left? Sometimes I get so tired, just trying to find a place to lay my head. I look up to the sky, I feel the warmest light comfort me. I've seen the great heights, reminding me I'm alive. I don't wanna die, I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something. Alone down here, we all want to have some fame.
another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something this world may crumble into the ocean. It could all end tonight. I undermine you, then try to find you, my only source of life. When I was 10 years old, I tried to commit suicide. I had lost my hope. I tried to drown myself, but I couldn't do it. God had a plan for my life, to give hope to other people through my story. I know there's something more. I don't wanna die. I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something more. I don't wanna die. I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something more. I don't wanna die. I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something more. I know there's Nick nació sin brazos y sin piernas, muchos ya lo conocen, pero la realidad es que cuando uno piensa en sus problemas y las cosas que le pasan y por ahí ve lo que vive otra gente, entiende de que muchas veces nos hacemos mala sangre y nos enojamos con Dios por pavadas. Y como decía al final, si no puedes conseguir un milagro, conviértete en uno. El milagro que él buscaba o que él pedía seguramente habrá sido tener piernas y brazos, ¿no? Y no lo pudo conseguir. Sin embargo, él se convirtió en un milagro para los demás. Estadísticamente hay miles de personas que han conocido al Señor por el testimonio de Nick y por las charlas que él da en colegios y viaja por todo el mundo. Él es un milagro viviente. La realidad es que no sé si Dios va a dar solución al problema que vos tenés o a la situación que estás pasando. Pero así como lo hizo con él, con cada uno de nosotros puede hacer que nuestro problema, nuestra dificultad y la adversidad que estamos viviendo sea un milagro para el que tenemos al lado. Podemos bendecir a los demás con nuestra vida, aún en la adversidad, aún en la dificultad. Es nuestra decisión, porque el Señor tiene el poder para hacerlo. Amén.